Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches al mundo, sobre todo a Santo Domingo Este, donde vivo. Ha habido un crimen múltiple en la zona cerca de donde vivo. Un ex esposo ha matado a prácticamente toda una familia, y siempre que hay un suceso de esto, se convierte en tema. Se convierte en tema. Mujeres asesinadas. A veces ha habido hombres asesinados. Esas situaciones que terminan en un crimen horrendo y suman en la estadística una más, va ligada directamente a una cadena de sucesos en la vida de esas personas, y va muy ligada a los procesos sociales que está viviendo el mundo actualmente. La mujer, cuando uno revisa la historia de la humanidad en casi todos los puntos del planeta, desde el tratamiento a la mujer en América, antes que llegaran los españoles, pasando por toda África, hasta Oceanía. Uno se da cuenta que la mujer ha tenido diferentes roles. Siempre un grupo de las mujeres ligadas al poder. Siempre. Las mujeres, la especie humana, somos mamíferos. La especie humana no puede separarse de su condición de animal. En la condición de animal del ser humano, la fémina, la femenina, la mujer, busca de alguna manera su papel dentro de cualquier sociedad, sea cual sea esta sociedad. Y los hombres también jugamos nuestro rol. En el mundo animal, en el mundo mamífero, los hombres se pelean por las mujeres. El poder en el mundo entero, en toda la vida, en toda la civilización, la cantidad de mujer es directamente proporcional a el poder que tú tengas. Los hombres viven pendiente a la cantidad de mujeres que puedan tener, porque eso es un signo de poder. Y estamos entrando en el 2020, en el siglo XXI. ¿Qué pasa con este siglo? En este siglo, independientemente a que en la historia de la humanidad ha habido grandes mujeres, mujeres reinas incluso, la reina de Saba, hay historias de grandes guerreras que han, una pirata china que llegó a tener cientos de barcos a su mandato. No obstante, esas mujeres y las que han estado cerca del poder, que casi siempre son, en el 99% de las sociedades a nivel mundial, han sido patriarcales, donde el macho manda y el macho conquista, y en cada conquista que se hacía se robaba oro y mujeres. Y la mujer en la sociedad garantiza la existencia de la especie. Sin mujeres no hay un mantenimiento de la especie. Tú puedes tener 100 mujeres y un solo hombre, y con eso solo tú mantienes la especie. Pero teniendo una mujer y 100 hombres, difícilmente puedan mantener la especie. Todo hay que verlo primero desde el punto de vista animal, independientemente de los que quieran creer en Adán y Eva, o incluso en el nacimiento según la mitología griega, la mitología nórdica, como los ancestros, como nuestros ancestros veían el nacimiento de la humanidad, o si quiere que se acojan a como lo dice el budismo. Cada religión tiene su propia historia del nacimiento de la humanidad, pero ya como seres humanos aquí somos mamíferos, tenemos un rol como especie, y la mujer cumple un rol
y el hombre cumple otro, independientemente de las preferencias sexuales. Estamos hablando del mantenimiento de la especie animal, como mismo se mantiene el de los leones, el de los gallos. Hay personas que a veces se molestan conmigo cuando yo digo que estas cosas que estoy diciendo ahora y decimos, si quieres ver a un macho típico, tú te fijas en un gallo. El gallo se levanta todos los días, se pone en un lugar alto y desde ahí empieza a cantar. El canto del gallo dice, estas gallinas que están aquí son mías, este es mi territorio y el que venga tiene que pelear. Cuando te vas al comportamiento de los leones es igual, el de los tigres es igual, vas al de los caballos y es igual. Los mamíferos, si vas, bueno, hay animales que son bisexuales, incluso animales que cambian de sexo. Hay una especie de pez que cuando el macho muere, hay una de las hembras que cambia de sexo y se convierte en macho para poder fecundar. Las arañas casi siempre después de fecundar se comen o ponen los huevos en el cadáver de la araña macho y cosas por el estilo. O sea, el mundo animal es muy disímil, muy disímil. Y en base a eso, tenemos que basar la primera forma de ver el fenómeno. ¿Qué está pasando últimamente? Sobre todo en las sociedades occidentales, que ha sido, podemos partir también desde la influencia de la sociedad china y toda Asia, porque nosotros los occidentales creemos de que todo es el medioevo y la conquista de América, e ignoramos que mientras eso pasaba, en Asia estaban pasando sucesos, en el Surasia también, o sea, habían zonas del mundo que tenían su propio desarrollo y al final en el mundo moderno se han ido mezclando. Pero en la sociedad de hoy día, sea cual sea, ha habido una evolución. No así, por ejemplo, en los aborígenes de Australia, donde todavía a la mujer se le prohíbe entrar a los lugares sagrados. Hay muchísimos países árabes donde la mujer todavía está relegada y no puede ir a la sala cuando hay otros hombres, sino cuando el esposo le llama y tienen que ir cubiertas, le cercenan el clítoris, incluso en algunas, por suerte, va desapareciendo culturas que tienen que ver, árabes, específicamente árabes, que le niegan a la mujer el placer, porque creen que el rol de la mujer es preservar la especie, o sea, parir. Y los hombres en esas culturas tienen tantas mujeres puedan mantener. Ese es el mundo que tenemos hoy día, influido entonces por la cultura occidental, que en teoría, ha habido una liberación de la mujer que comienza de la Revolución Francesa y otros sucesos, donde la mujer empieza a tener papeles predominantes, a conquistar el derecho al voto, a participar en la política, hasta, bueno, las historias que las dejaron manejar y todas estas conquistas sociales que el mundo occidental ha venido mirando, y con el poderío mediático y poder militar también ha impregnado también en parte del mundo. Corea está americanizada, occidentalizada totalmente. Japón también tiene mucha influencia norteamericana, y eso se ha extendido por muchos países junto con el McDonald's y otras firmas y el cine malo norteamericano. Y todavía hay muchísimas sociedades, muchísimas occidentales de Europa, Norteamérica. ¿Para qué tocaremos después nuestra querida Latinoamérica, donde las mujeres han hecho muchas conquistas, pero todavía hay mucho acoso contra las mujeres? Cuando aquí las matan, eso es una desgracia. Sin embargo, va precedido por todas historias de acoso, y cualquier estudiante
No voy a mencionar en las carreras, pero hay muchas estudiantes que saben perfectamente en las universidades a los acosos que son sometidas, chantaje incluso, para graduarse, o te acuestas con el profesor o no pasas. Y la sociedad, desde el punto de vista legislativo y de libertades, no le da todavía el suficiente poder a las mujeres para las mujeres hacerse, rebelarse contra eso. Sin embargo, hay un proceso en marcha. Las nuevas generaciones, lo que eran tabúes y cosas que parecen que eran imposibles que se dieran, ya se están dando. Y yo podría parecer, y de hecho lo soy, liberal, pero también estoy con los pies en la tierra. A la liberación de la mujer surge el feminismo. El feminismo son términos bastante cercanos. Y los movimientos feministas, por supuesto que, como todo movimiento, tiene extremos. Hay en la base de esos extremos la cultura patriarcal, guiada en parte por objetivos económicos y de no ceder la parte del macho, y otras por objetivos religiosos. Casi todas las religiones monoteístas que tenemos de occidentales son eminentemente patriarcales, machistas. Tanto así, voy a poner un solo ejemplo, podría poner los diferentes ejemplos de las religiones que nos acompañan. Podemos ir desde la hindú hasta el hinduismo, pasando por el sintoísmo, budismo, todo, hasta llegar al cristianismo. En el Génesis, o sea, en la primera página de la Biblia, lo dice claramente: la mujer obedecerá al hombre. Y se culpa a la mujer del pecado original. A partir de ahí, independientemente a las creencias y al resto de las enseñanzas de Jesucristo en su paso por los hombres, la Biblia, como los otros libros sagrados, optan por mirar el matrimonio de hombre y mujer. Algunos obvian eso, incluso, y estas son discusiones que he tenido con varias personas, donde yo le digo que el ser humano, y aquí las mujeres, sobre todo mis amigas, me van a... que el ser humano es eminentemente polígamo. ¿Qué pasa? Las culturas occidentales son las que hacen que sea un hombre y una mujer. Pero me gustaría que alguien de los entendidos en los libros sagrados, sea cual sea, me diga dónde dice que debe ser uno y uno. No lo dice. De hecho, la Biblia habla de su esposa, pero el que habla en singular no quiere decir de que niegue el plural. En este tránsito y yo sé que eso es un tema escandaloso de tocar. Hay culturas, mira atrás un momentico, hay culturas como la cultura que se rigen por el Corán, que son competencia de todas las culturas cristianas. O sea, el Corán es la religión que está tomando más auge, que va caminando y ocupa gran parte de Asia. El Asia pegado del lado acá, pero también llega hasta Filipinas, llega hasta Indonesia y tiene parte de África. O sea, el espacio del Islam es muy grande y el Islam permite la poligamia. Y uno puede decir, no, que eso está atrasado. No, no, busquen las razones históricas del porqué. Cuando entra el nuevo siglo y las mujeres empiezan a tener preponderancia, empiezan a buscar sus libertades como ser humano, ya no es la fémina que el ser humano necesita que para, sino la mujer que quiere no quedarse en casa,
darle un motivo a la vida, además del criar los hijos. Y hay países que van muy avanzados en eso y hay otros que se resisten. Nuestros países de América, atrasados en la parte legislativa y atrasados en el pensamiento de equidad, no quiero llamarle igualdad porque no somos iguales. Las mujeres y los hombres, de hecho, tenemos características físicas diferentes. Las mujeres son más proclives, por ejemplo, a los sonidos agudos, y es porque la especie está preparada para escuchar el bebé, porque se sobreentiende que es la mujer quien cuida el bebé mientras el hombre sale a cazar y a ser comido por los leones con tal de llevarle la comida a la tribu. Pero cuando el mundo se occidentaliza y el conocimiento está para todo el mundo, la mujer va encontrando el camino de su equidad. Y ahí entonces, como les decía, empiezan a aparecer grupos extremistas. Hay unos grupos que les han mal calificado feminazis, porque ellas llegan entonces al otro extremo, o sea, al matriarcado. Y eso, junto a la liberación de las minorías sexuales, étnicas y de otros tipos, crea una gran resistencia del mundo conservador. Del mundo conservador, algunos de los grandes pensadores del mundo conservador tienen muy amueblado el discurso para rebatir todo este avance del feminismo, que si bien tiene grupos que son extremistas, no es verdad que hay una ideología de género, que es que las mujeres ahora el feminismo es algo que ellas quieren tomar el poder y todo eso, sino que la mayoría de las mujeres que han venido en toda esa lucha, lo que quieren es ser tratadas por igual, que los hombres no las acosen, que el sexo sea libre. Si le gusta a un hombre, ¿por qué no? Una noche, ¿por qué no? Por placer, ¿por qué no? Igualmente el homosexualismo, por muy difícil que parezca el tema y muy tabú que sea el tema, los homosexuales han existido siempre, como el aborto, han existido siempre, existen y existirán. Son parte de la especie. Incluso en nuestros primos, que hay gente que se resiste a creer que somos primos, pero tenemos el 97% del ADN igual. Los simios, los monos, también a veces se ven signos de homosexualismo. Y en muchos otros animales. El homosexualismo existe. Lo que nuestras sociedades patriarcales, que desembocaron en las religiones monoteístas, comenzaron a ver el homosexualismo como un gran tabú. Cabe recordar que esas religiones se imponen a culturas anteriores, ya sean las culturas llamadas paganas, como las anteriores, la griega, la romana, donde el sexo, aunque existía, sí, el homosexualismo, el amaneramiento en el caso de los hombres y estas cosas y estas tendencias, también es verdad que el sexo era libre, no era tan condenado socialmente. O sea, si un hombre tenía una esposa y quería probaba. Y estas cosas podrían parecer escandalosas, pero la historia está ahí. No es que yo esté alabando nada, es que la historia está ahí. Esa es la historia del ser humano. Cuando llega el cristianismo, en el caso de la cultura occidental más cercana a nuestros países, independientemente de que en Estados Unidos hay una cantidad de musulmanes increíble,
Cuando llega más para acá, entonces se opta más porque el matrimonio es de 1-1 y se pone en tabú todo lo que tenga que ver con las desviaciones sexuales. Esas desviaciones son defendidas por una minoría que las practica. Nos guste o no, las practicaban, las practicarán y las practican. Y esas minorías, como mismo las libertades de la mujer, se van a imponer. Y en el mundo moderno de equidad, de igualdad, independientemente, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. Me cuesta mucho lo de que dos homosexuales adopten un niño, pero reconozco primero que eso se va a imponer y segundo que tengo mis prejuicios. Pero cuando uno mira lo que nos viene el pensamiento en libertad. ¿Qué quiere decir la libertad? La verdadera libertad es que tu libertad individual tenga una frontera con la libertad del prójimo. Respetar tu creencia política, tu creencia religiosa, tu tendencia sexual, los grupos con que tú te unes, etcétera, etcétera, etcétera. Guste o no. En eso se basa la libertad. Y la libertad individual se va a imponer, guste o no. Hay movimientos y hay pensadores, como decía, muy reacios, muy a la antigua, pero que están presentes hoy. Y por supuesto, amigos míos, que cuando vean este video se van a escandalizar, que se van a resistir al cambio. ¿Qué pasa? Yo nací en Cuba. En Cuba, en un tiempo, cuando yo me crié, nos resistimos a la música norteamericana y yo pensé, le llamaban cuando aquello en Cuba diversionismo ideológico, pero yo pensé que habíamos sido nosotros nada más en Cuba. No, en Estados Unidos los Beatles estuvieron prohibidos. O sea, las fuerzas conservadoras, por eso se llaman conservadoras, siempre se van a oponer a las liberales. Y las liberales, desde la Revolución Francesa para acá, incluso desde antes, han ido empujando a las conservadoras y las van acorralando. La generación en que yo me crié, el tatuaje era un tabú, el diente de oro era un tabú. En las sociedades anteriores a mí, las mujeres no votaban. En la sociedad norteamericana, los negros no votaban. Ni podían tampoco jugar en los equipos de béisbol. Y ahora, en la sociedad de hoy, no se podía tener el pelo largo. Pelo largo, eso era o de mujercita o de hippie. Hoy, y es lo que viene, guste o no, las nuevas generaciones conectadas con TikTok, Facebook, Twitter, tienen su propia evolución, sus propios códigos. Yo conozco, por ejemplo, amigos míos aquí, que se han hecho budistas por internet, como lo oyen. Se han puesto a leer en esa búsqueda existencial que tienen los adolescentes y les ha encantado el budismo. Pero no solo a mi amigo, también a Richard Gere y otros artistas de Hollywood que se pasan al budismo o se convierten o se vuelven musulmanes
desde el cristianismo, o otros que van hacia el cristianismo, otros se convierten en ateos, otros dejan de ser ateos. El movimiento ateo en el mundo es grandísimo también, que no cree en nada. Y las nuevas sociedades, las nuevas generaciones van a desplazar poco a poco y costarán muertos. Va a haber muertos. En la sociedad norteamericana surge la persona clave que siempre es el peligro en cualquier tendencia, que es el líder. Los líderes no nacen. Los líderes nacen, los líderes no se construyen. Las cualidades de líder, por muy energúmenos que puedan parecer, y muy tontos que puedan parecer, y muy locos que puedan parecer, son cualidades propias de algunas personas escogidas en la sociedad. Algunas pasan sin ton ni son y no tienen oportunidad, pero hay otras que sí. Donald Trump, con una mentalidad mercadológica excelente, supo capitalizar ese pensamiento del centro de los Estados Unidos, casi todos, déjame no ser estigmático, pero casi la mayoría blancos, descendientes de europeos, conquistadores, y esos norteamericanos del centro, muy arraigados a los cánones viejos, no quisiera, no son viejos, o sea, tienen sus costumbres, han visto cómo, ya sea por las tendencias propias o por la propia migración, la raza de las esquinas de los Estados Unidos, el lado Atlántico, el lado Pacífico, todo lo que tiene que ver con desde Florida hasta Nueva York y Boston, y desde California hasta Seattle, toda esa zona, Hollywood, Orlando, todo eso es liberal, incluyendo Nueva York. O sea, ahí las personas son más abiertas a todas estas tendencias que estoy hablando de liberalización. ¿Qué pasa con esto? Todo es un proceso, y en ese proceso el macho se resiste. Y las mujeres también pasan un proceso que muta de la mujer ama de casa a la mujer con plenos derechos y deberes, donde pasa a tener otro rol en la sociedad, no así en la especie. Sin mujeres no hay embarazo. Y el problema de Donald Trump, cuando tú comparas, por ejemplo, a Donald Trump, lo que él significa, su discurso, contra el de Kamala Harris, hija de inmigrante, jueza del primer matrimonio gay que se hizo en California, tú te das cuenta, ese es el análisis. Hay un amigo mío, Nelson Espinal, una maravilla, una de las personas, abogados de los que más sabe de solución de conflictos. Creo que se graduó en Cambridge, si mal no recuerdo. Que me perdone si me equivoco de universidad. Y escribió el otro día, lo publicamos en el Muro 360, un artículo que se llamaba Liberalismo versus... ay, se me olvidó ahora. Vayan a Muro 360 y lo van a ver. Ahí él separa, ay, se me olvidó, debí haberlo traído por escrito. Ahí él separa las dos tendencias de pensamiento que hoy embargan los Estados Unidos y que es el causante de esa contradicción que tiene un muro. ¿Y cuál es el muro que ha separado a las dos sociedades? Donald Trump. Porque Donald Trump, con su lenguaje, ha asusado al mundo conservador y le ha prometido cosas que ya difícil sean conquistables, como lo de American First.
el mundo ya es globalizado, entre otras cosas, y la mujer va a obtener libertad y los homosexuales, no me gusta decirles gays, gays es una palabra en inglés, también han encontrado y van a ir ocupando espacios en libertad. Ya cada día es más usual que tú veas a los homosexuales en lugares, en empleos aquí en la República Dominicana que en 10 años, hace 10 años atrás no te los hubieras imaginado. Sin embargo, las empresas comienzan a ser flexibles, también comienzan a ser flexibles con los tatuajes. Hay muchísima juventud que se tatúa y eso ninguna inclinación conservadora, al menos en nuestros países, lo va a poder parar, porque se volvió moda tatuarse, impulsado por los deportistas, por lo que fuere. Las nuevas generaciones, no le interesan nuestros tabúes. Ellos van a vivir su propia vida con más libertad individual. ¿Qué pasa en la República Dominicana? En la República Dominicana, en esa transición, hay mujeres que no se dan su valor. No se dan su valor. Siguen siendo usadas como objetos sexuales, ya sea en bailes, en fotos, o sea, para ellas, su cuerpo es su trono. Van detrás de la perfección y ahora parecen todas iguales. Hay muchísimas mujeres que tú las ves y tú sabes que hay un bisturí detrás buscando un prototipo. Esa es la sociedad en que vivimos, en que la delgadita necesita tener nalgas y senos, y hay mujeres que anteponen la belleza y lo que pueden conseguir con esa belleza en ese retardo patriarcal con su cuerpo. Ese tránsito es muy peligroso, muy peligroso. Y por lo menos mi interpretación. Las mujeres tienden a querer libertad, que se la merecen, pero siguen viendo a los hombres como proveedores. Es más fácil tener un hombre que te supla antes de salir a buscar y ponerse a coser 8 horas, 12 horas para alimentar a los hijos. Eso ha sido el conflicto en la liberación de la mujer. Y en ese tránsito, hay muchos hombres que se resisten a que las mujeres tengan esa libertad. La libertad incluso de cambiar de pareja, de que me dejé de un hombre y me consigo otro. Eso parece. Me dejé de un hombre y me gustó otro y tengo el derecho como mujer de continuar mi vida. Ah, no. Entonces, ahí hay un conflicto porque muchas mujeres también quieren esa libertad de poder cambiar de pareja, pero siguen exigiéndola al interior. Y en toda esa mezcolanza que va en el transcurso de una sociedad que está cambiando. En esa mezcolanza vemos todo el tema de los feminicidios. El tema del acoso es tan o más escandaloso que el de mismo feminicidio. Sin embargo, estamos nada más a expensas de que cuando matan a una, desgraciadamente. Pero nunca olviden, cuando veamos estos temas, ubiquémoslos desde el punto de vista social. ¿Qué pasa en la sociedad? La muerta, la asesinada, y muchas veces ellos terminan quitándose la vida, es un proceso social, es un mal social, no se está tratando bien, se están tratando a las mujeres, nada más las mujeres
que tienen problemas con los esposos, pero no se está tratando el tema de que la mujer necesita estar libre y que el hombre tiene que saber que la mujer que le acompaña, ya sea un día, semanas o para toda la vida, es un ser humano con plenos derechos y deberes. Pero la mujer también reconocer que el hombre es su compañero, no es su macho, no es su suplidor. Todo esto hay que verlo como un enfrentamiento entre el liberalismo y el conservadurismo y el tránsito de la mujer hacia la conquista de los plenos derechos como ser humano. El político, y sí lo voy a mencionar, Luis El Gallo, presidente del partido UDC, siempre ha sido del pensamiento, y aunque él es presidente de un partido muy conservador, de hecho se llama Unión UDC Cristiana, o sea, la tendencia de su partido es conservadora, religiosa. Siempre ha dicho, el tema de la mujer se consigue, se termina cuando las mujeres ganen su propio dinero. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero no es solo que ganen su propio dinero, porque hay muchas que dicen, su dinero es mío y el mío es mío. Y peor, su dinero es mío y el mío es para el salón. Cuando los matrimonios sean de dos, cuando el dinero que llega a la casa sean de dos, cuando los quehaceres del hogar, disculpen mis queridos amigos hombres, más bien machos, cuando los quehaceres del hogar se compartan entre dos, entonces verán que los feminicidios van a bajar. Estoy seguro que muchos no van a coincidir conmigo, pero yo hablo a lo claro y digo lo que pienso. Les habló Fernando Buitrago. Nos vemos en la próxima.